El riesgo de la paz imperfecta. Finalmente, al construir el marco de contextos explicativos que permiten aproximarse a la verdad, resalta el valor político y ético-político del proceso de paz llevado adelante en La Habana, que dio lugar al acuerdo firmado entre el Estado colombiano, representado por el presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP, representadas por Rodrigo Londoño. El proceso de negociaciones, sumamente exigente para los participantes, tuvo la disciplina y el rigor que nunca había tenido un esfuerzo análogo en Colombia y es considerado como un referente por la comunidad internacional. Los resultados acordados incluyen los cambios esenciales y necesarios para lograr la convivencia. Los conductores del proceso en terreno y el presidente tuvieron el cuidado de involucrar a la comunidad internacional, que participó a fondo, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, Cuba, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Igual de definitiva fue la participación de militares colombianos de alto rango, además de recibir a organizaciones sociales, académicas y partidos políticos, y de impulsar asambleas para tratar los temas del campo y las víctimas en los territorios. El proceso se fortaleció con 3 participaciones especiales: las víctimas afectadas por todos los actores, los grupos étnicos y la dimensión de género garantizada por los colectivos de mujeres y personas LGBTIQ+. Infortunadamente, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que contribuyeron con los resultados conseguidos en sus gobiernos a preparar el terreno para hacer posible el Acuerdo de La Habana, no tuvieron la grandeza para ver y acompañar lo que otros concluían. Los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper sí estuvieron al lado de La Habana y del proceso. Esta división al más alto nivel que se movilizó para lograr el triunfo del no en el plebiscito que ratificaba el acuerdo fue un golpe muy duro a la paz. Sin embargo, la paz ha prevalecido, el acuerdo está vivo y también las instituciones del sistema integral de paz. Gustavo Petro llega a la presidencia con el propósito de fortalecer el proceso de paz y convocar un diálogo con el ELN y con los grupos que siguen en el conflicto. Los hallazgos y mensajes. Como resultado del diálogo social y de la investigación, la Comisión presenta en un volumen de hallazgos los puntos centrales que explican el conflicto armado interno. La fundamentación de los resultados se encuentra en los demás libros del informe final. Los hallazgos centrales se dan en estos asuntos: la Colombia herida, la cultura y el conflicto, la narrativa de la construcción de una democracia en paz, la reconfiguración de los territorios, las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico, la impunidad, las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la injerencia internacional y la transformación del sistema de seguridad. A partir de los hallazgos y del proceso social de la Comisión, se hicieron las recomendaciones que se recogen en ese volumen y en una publicación específica. En este presentamos el llamado que queremos dejar a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional, puesto que el reconocimiento de la verdad permite sanar las heridas de las víctimas, transformar a los responsables y abrir el camino para construir unidos el futuro. La Comisión pide a los colombianos y colombianas, sin distinción, acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida humana entre nosotros y tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie. Que cada muerte violenta sea rechazada de manera colectiva y rotunda y que logremos poner la vida de los humanos y de la naturaleza en el centro y por delante de todo interés particular. Que ningún colombiano tenga que huir al exilio para proteger su vida. A todo el pueblo colombiano, reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencia, reconocer la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que compartimos como sociedad y comprometernos con la reparación integral y transformadora de los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno.
Mirar críticamente la historia desde una perspectiva que le dé un lugar a la presencia constante de la memoria para la construcción de paz y la no repetición, de forma que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto y aporte al fortalecimiento de valores democráticos. A los jóvenes, encarar la verdad de las causas y los horrores del conflicto armado y construir la nación nueva que está en sus manos, porque ustedes son el futuro. Les pedimos no colaborar en nada que profundice la muerte, el odio y la desesperanza, y ser los líderes de la puesta en marcha de las recomendaciones que entrega la Comisión. A la sociedad y al Estado, implementar de manera integral el acuerdo final de paz y avanzar hacia el consenso sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la reproducción de los ciclos de violencia, y hacerlo partiendo de la convivencia en los territorios a través de la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos entre sí mismos y las instituciones, y siempre en la perspectiva nacional de la paz grande. Al Estado, partir de la verdad de que cada día de guerra aleja la posibilidad de la convivencia y la gobernabilidad, tomar la iniciativa para la paz con el ELN y otros grupos armados, y buscar con los demás grupos ilegales diálogo para la negociación y el sometimiento a la justicia. A las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, así como el ELN, las disidencias y los demás grupos insurgentes que continúan en la guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo hasta llegar a la paz dentro de la diversidad de metodologías y situaciones regionales. A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario venerable de lo público y poner en marcha una reforma que abra espacios para sectores y grupos excluidos en una democracia representativa que refleje la pluralidad territorial y étnica del país y que tenga en el centro el diálogo deliberativo, con la participación ciudadana directa y la movilización como herramientas fundamentales para garantizar los derechos. El restablecimiento del tejido social, la construcción de confianza institucional y el rechazo definitivo a la violencia contra quienes piensan distinto. A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, proteger a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a quienes participen en los procesos, y esclarecer la criminalidad organizada y sancionar a los responsables. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía, y la forma como la guerra contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia del conflicto. Les pedimos desarrollar mecanismos de investigación que permitan enfrentar con verdadera eficacia tanto el sistema de alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico como la judicialización de los aparatos políticos, financieros y armados que lo hacen posible, así como cambiar la política hacia el campesinado y los eslabones más débiles de la cadena para solucionar problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización. Todo lo anterior desde un enfoque de derechos humanos y de salud pública para emprender el diálogo a fondo hacia soluciones éticas, educativas, jurídicas, políticas y económicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo. Al Estado y la sociedad, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, como bien público, centrado en las personas, en la cual la protección de todos los seres humanos y de la naturaleza sea lo primero. Una visión en la que la seguridad deje de estar restringida a lo militar y se construya desde la confianza colectiva, con el apoyo de todas las instancias del Estado, a las formas en las que las comunidades, las etnias y los territorios construyen convivencia, sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, para hacer las transformaciones necesarias en el Estado,
las fuerzas militares, la policía y las organizaciones de la sociedad civil como un elemento fundamental para la paz. A la burocracia estatal y los administradores públicos y privados, rechazar y acabar la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades y actuar con determinación en el control ciudadano y la sanción eficaz de las leyes para detenerla. Al Estado, la sociedad y, particularmente, al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a la garantía de las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra, y que la inversión estatal, empresarial y financiera se incorporen a la creatividad y la pasión de la juventud popular y del campo, que exige ser parte de la producción de la vida querida por todos los colombianos. A todos los colombianos, dar a los campesinos el reconocimiento inmenso que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo, el catastro multimodal, las condiciones para la producción sostenible, el acceso a bienes y servicios públicos, incluida la educación de alta calidad, pertinente para la ruralidad, la seguridad y la justicia, y las condiciones que necesitan para el cuidado de los ecosistemas, del agua, de la tierra y de las especies nativas. A toda la nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión, injusta e inmensamente torpe, que se ha infligido a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y hacer de sus culturas y tradiciones parte sustantiva, indispensable de la identidad de todos nosotros y nosotras, como colombianos, condiciones sine qua non para vivir en tranquilidad, justicia y paz. A todas y todos, respetar las diferencias en igualdad de dignidad de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad o diversidad funcional, y de la tercera edad, a quienes el conflicto armado causó impactos particularmente brutales. A las naciones amigas de Colombia, a quienes reconocemos y agradecemos el acompañamiento a las víctimas en los territorios, la ayuda humanitaria y en derechos humanos, y su contribución a la paz, les pedimos dar este paso, ayudar a que Colombia sea un ejemplo de reconciliación en el mundo, y dejar de vernos como un país que sobrevive en modo guerra y que necesita apoyos militares que perpetúan el conflicto. Hemos sufrido 60 años de victimización violenta y pedimos que no nos den nada para la guerra. No la queremos, no queremos guerra en ninguna parte del mundo. Apóyennos en todo lo que hace florecer la vida y la naturaleza, la confianza ciudadana y la economía, en armonía con la riqueza natural de esta tierra. Apóyenos en la amistad de las naciones que respeta las diferencias en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta. A la sociedad en su conjunto, asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevan a la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad, contribuir en el diálogo desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida, una ética pública en la que nos reconozcamos simplemente como personas, ciudadanas y ciudadanos, en un nosotros colectivo de nación, y emprendamos las transformaciones en lo institucional, lo normativo y, particularmente, lo personal y cotidiano, y desinstalar las narrativas de odio, discriminación y estigmatización, para instaurar a cambio la confianza y la pasión por un futuro de esperanzas compartidas y vida plena que les debemos a las generaciones futuras de Colombia. A los líderes religiosos, reflexionar ante el vacío y la perplejidad espiritual de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de odios, desconfianzas y muerte, y atrapados en los comportamientos de la guerra, y tomar con valor la misión de reconciliación de la Iglesia Católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos, hombres y mujeres de las tradiciones indígenas y afrocolombianas. El desafío de la reconciliación. La mayoría de las comisiones de la verdad en el mundo
se han estructurado al final de una dictadura violenta o al terminar del todo un conflicto. En esos casos, la verdad da lugar a construir el Estado de Derecho que estaba ausente. El caso de Colombia es especial porque no hubo tal dictadura. Al contrario, había una constitución garantista y amplia en los derechos que consigna y una democracia continua. Y si bien terminó la confrontación entre el Estado y las FARC-EP, la violencia articulada con la política y el dinero continúa de formas diversas, porque los problemas presentados en los hallazgos no han sido resueltos. Para resolverlos, necesitaremos ser una sociedad que haga propio el dolor de las víctimas, que diga no más, que asuma la justicia de la transición. Una sociedad que, sin pasar la página del olvido, tenga el coraje de construir en las diferencias incorporando a los que se han odiado para posibilitar un diálogo en el respeto que hace la verdadera democracia. La paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó, sin embargo, la fractura que continúa en la sociedad. La controversia política normal quedó en Colombia empapada en dolores, odios y desconfianzas. Nos acostumbramos a vivir en modo guerra, aunque la inmensa mayoría de nosotros no tengamos fusiles. Por eso hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones del mundo. Mensaje pedido por los firmantes del Acuerdo del Teatro Colón, los garantes del acuerdo, Naciones Unidas, la comunidad internacional, la Corte Constitucional, la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas y los sabedores, imamos indígenas y mayores afros y, sobre todo, las víctimas agobiadas por la desesperanza. Que la verdad cruda que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación. Esta es la petición, formulada de muy diversas maneras, pero siempre la misma. Reconciliación significa aceptar la verdad como condición para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la impunidad. Significa tomar la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política. Significa aceptar que somos muchos, en diverso grado, por acción o por omisión, los responsables de la tragedia. Significa respetar al otro, a la otra, por encima de las herencias culturales y las rabias acumuladas. Significa tener en cuenta la herida del otro y sus preocupaciones e intereses. Significa construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio de la dignidad humana igual y sagrada de los colombianos y colombianas. Significa que esto lo vamos a construir juntos o no habrá futuro para nadie. Y para ir juntos tenemos que cambiar. Que el actual Estado se transforme en un Estado para la gente. Que los políticos paren la corrupción. Que los empresarios no excluyan de la participación en la producción a una multitud que reclama el derecho a ser parte. Que los que acaparan la tierra la entreguen. Que cambien todos los que colaboran con el narcotráfico, con la guerra, con la exclusión, con la destrucción de la naturaleza. Que no haya más impunidad. Que los que siguen en la guerra entiendan que no hay derecho para seguir haciéndola porque no permite la democracia ni la justicia y solo trae sufrimientos. Que tenemos que construir desde las diferencias con esperanza y confianza colectiva para que seamos posibles hoy y en las generaciones de mañana.